Estamos aquí con Virginia Gili, reumatóloga, y con Duilio Gusardo, quien se dedica al tema del dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del dolor de rodilla, y como ya lo habíamos encarado en algunos programas anteriores de Televida, vamos a investigar un poco el origen del dolor, porque eso nos lleva de alguna manera a encontrar el tratamiento adecuado y para que el paciente eficazmente pueda reducir esa molestia, ¿no? Sí, es cierto eso. En general, los pacientes que llegan con un diagnóstico de artrosis justifican todo su dolor en relación a ese diagnóstico, y eso no es verdad, porque las alteraciones en la placa están siempre y el paciente, el dolor va variando día a día. Entonces evidentemente hay causas que son dinámicas en ese dolor, que son las que hay que investigar, que muchas veces ayudan y acompañan. Desde que aparece esa causa hasta que se presenta el dolor, hay todo un recorrido y un tiempo, ¿no? Sí, es el tiempo. De hecho, muchas veces hay manifestaciones radiográficas muchos años antes que cuando aparece el dolor, y eso tiene que ver justamente con la debilidad ligamentaria, la debilidad muscular, todo lo que hace que esa rodilla sea estable, y entonces, bueno, cuando se empieza a debilitar empieza a aparecer el dolor, pero en realidad la alteración radiográfica aparece mucho tiempo antes. Lamentablemente nadie viene a la consulta antes que aparezca el dolor. No, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que el dolor es una alarma de lesión y que hay que estudiarlo y tratarlo, en realidad tratar las causas que produjeron esa lesión, y no hacer oídos sordos a ese dolor, porque se sigue lastimando, se sigue dañando, claro, y llegamos a un punto en donde es más difícil el tratamiento. Sí, ahí ya cuando, lo que siempre decimos, ¿no? El abuso de los antiinflamatorios por tiempos prolongados, se tapan los síntomas y en definitiva el dolor se va acrecentando. Exacto. De hecho, hay muchas causas de dolor. Por ejemplo, la rodilla puede doler en la parte anterior, puede doler en la parte posterior, en la parte lateral, interna, externa. De hecho, en la parte anterior muchas veces duele lo que se llama el síndrome femoropatelar, que es el paciente que le cuesta levantarse de una silla, levantarse del inodoro, agacharse, que es justamente la flexoextensión de la rodilla, y eso tiene un tratamiento también. Lo mismo que un dolor que generalmente acompaña los cuadros de artrosis es el de las tendinosis, el de la pata de ganso, que es un tendón que está en la parte interna de la rodilla, que duele bien acá adentro, que muchas veces tratando esa tendinosis se va todo el dolor de rodillas, y en realidad ahí te das cuenta que no tenía nada que ver con el cartílago, claro, que de por sí el cartílago no duele, porque no tiene inervación. Entonces es importante hacer esos diagnósticos diferenciales. ¿Incluso estos causales pueden acelerar un proceso artrósico? Sí, justamente la debilidad ligamentaria y la debilidad muscular lo que hacen es que la rodilla se vuelva más inestable, tenga un juego articular que no debería tener, y eso hace que se desgaste el cartílago más de un lado que del otro, y eso es justamente la definición de artrosis. Bien, entonces ¿cómo es el proceso? Vengo con mi dolor de rodilla, ¿cómo se inicia esta investigación? Y lo primero que hay que hacer es estudiar todo lo que sean factores de perpetuación del dolor, que tiene que ver con la forma de pisar, con la estabilidad muscular. Por ejemplo, muchos dolores de rodilla se resuelven con una plantilla solamente, o un buen calzado, un calzado adecuado. Entonces es sacarle la carga, sacarle el impacto, hacer un plan de ejercicio muscular que estabilice esa articulación, y eso sería más o menos la primera parte. Después puedes hacer un tratamiento sintomático, mientras tanto dar un analgésico para que el paciente vaya, digamos, paliando el dolor mientras se hace lo que sería el tratamiento de fondo. Claro, porque si el dolor apareció, quiere decir que mínimamente ya hay un daño en la zona concreta del dolor, o sea que ahí también hay que trabajar. Claro, exacto. Por eso, otro pilar sería la terapia de regeneración, pero no nos sirve de nada hacer una terapia de regeneración si no modificamos todo el resto de los factores que producen la inestabilidad, y van a seguir, digamos, va a seguir lastimándose esa rodilla por más que nosotros hagamos el tratamiento de regeneración. Bien. Eso también es importante para tener en cuenta. Bien, y todo este tratamiento, ¿qué tiempos estamos hablando de trabajo? Y en realidad, digamos, las primeras... Depende del caso, ¿no? Sí, depende del caso, pero las primeras medidas, estamos hablando de medidas rápidas. El tratamiento regenerativo sí, por ahí lleva unos meses, porque la frecuencia de aplicaciones son cada 15 días o mensuales, entonces eso te va a llevar un tiempo. Pero en realidad, corrigiendo la pisada, corrigiendo el calzado y tratando de paliar el dolor, eso es lo más rápido que se puede hacer. Sí, que es lo que la gente busca en realidad, es eliminar el dolor. Mejor aún si se puede evitar a futuro a través de este tratamiento, ¿no? Claro, y además aliviando el dolor nos va a permitir justamente hacer más ejercicio físico, moverse y hacer todo el resto del tratamiento que por ahí con dolor el paciente no lo puede hacer. Bien, esto se da en muchos casos en gente joven también, deportistas, ¿no? Sí, también se dan deportistas, sobre todo las tendinosis por sobrecarga mecánica, que es el principal factor. Entonces son pacientes que tienen más carga que la que deberían tener, y además tienen más inestabilidad
de la que deberían tener y eso hace que se generen las tendinosis sobre todo, que bueno, tienen un tratamiento y que son fácilmente revertibles y se hace un buen diagnóstico. Pero la mayoría de los casos, y que hemos visto mucho en este programa, son gente ya añosa, ¿no? Y que en cierto modo a veces lo tomamos como hasta natural. ¿Es natural esto? A ver, no debería ser natural, porque si lo previmos, no. Claro, si uno llega a la consulta temprano, cuando empieza a molestar, o bien se mira y dice, uy, mira, tengo el pie, se me va para adentro cuando camino, o la zapatilla se me gasta diferente, ese sería un buen motivo para consultar, para prevenir el daño, no solamente en la rodilla, sino en la cadera, en los pies, en todas las articulaciones del miembro inferior. Bien, no hay que resignarse. Ahora vamos a charlar con Duilio, vamos a ir al corte y vamos a seguir investigando este tema del dolor y cómo llegar a la mejor solución. Ya venimos. Continuamos con Virginia Gili, con Duilio Gusardo, y estamos analizando el origen del dolor en los casos de rodilla, como también se dan tantas otras patologías reumatológicas. Y estábamos hablando de cómo tomar esto con el tiempo necesario para no llegar a una edad avanzada y ya con un dolor importante, ¿no? Y lo importante, bueno, es arrancar, si no se puede antes que aparezca el dolor, porque es muy difícil saber cuándo va a aparecer, bueno, en los primeros estadios. Bueno, nosotros lo que siempre hacemos hincapié es tratar de que el paciente pueda lograr no tener dolor sin tomar medicación. Eso sería como un buen signo de que uno está corrigiendo los factores que son los que causan el dolor, y no que solamente está tapando el síntoma. Entonces, obviamente al principio se pueden tomar suplementos nutricionales, están la glucosamina, que es muy común que la tomen, o el condroitin también, el derrumal, etcétera. Hay bastantes medicaciones que sirven como antiartrósicos, pero que son siempre más efectivos en estadios muy tempranos. Y eso siempre hay que acompañarlo de la corrección de los factores que decía Virginia, de los factores que son los de la pisada, fundamentalmente, y lo de la fortaleza de la pelvis. Eso también es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, porque muchas veces se plantea hacer ejercicios solamente de cuádriceps o de rodilla y no se tiene en cuenta lo que son los músculos de la pelvis, que son súper importantes. Entonces, tener en cuenta que no todos los dolores de rodilla dependen solamente de la rodilla como articulación aislada, porque no es una articulación aislada. Entonces hay que tratar de analizar toda la cadena inferior, vendría a ser desde lumbar hasta pies, por un simple dolor de rodilla, simple entre comillas. Hay que analizar toda la cadena muscular involucrada, que es esa, que es una zona importante y interconectada. Y después de eso, uno analiza qué fueron las cosas que hasta este momento, por este desbalance, se fueron rompiendo. ¿Sí? Entonces, ahí vos decís, bueno, porque tuviste una mala pisada, sobrepeso y déficit de un músculo de la pelvis, tuviste desgaste del cartílago de la rótula, o un desgaste del tendón rotuliano, suponete, o sobrecarga del tendón de la pata de ganso. Perfecto. Entonces ahora te reparo ese tendón porque solucioné las causas de base, porque si no yo también con la reparación voy a estar en un círculo que nunca termina si no soluciono las causas de base. Por eso es una cuestión de un orden progresivo y de plantearlo con una estrategia escalonada. Bien. Entonces, de esto se ocupa un poco la proloterapia, ¿no? Claro, bueno, en todo lo que es tendinopatías es importante recalcar esto de que prácticamente no se usa más el término tendinitis para referirse a cualquier tendón, porque la mayoría de los tendones no tienen un proceso inflamatorio, tienen un proceso de desgaste. Cuando uno hace lo que es el tratamiento clásico, si se quiere, que por ahí ahora está como un poco en desuso, del frío, diclofenac y esas cosas que lo hacían como si fuese el tratamiento clásico de las tendinitis, en el caso de las degeneraciones tendinosas, es esto de todo el tiempo estar apagando un proceso sin preguntarse por qué se prendió. ¿Sí? Entonces ahí giramos en círculos. La proloterapia lo que apunta es a tratar de generar un proceso de reparación de esos tendones que están desgastados. Y ese proceso de reparación quizás, obviamente, puede ser que sea obviamente más repeticiones de las inyecciones regenerativas, pero a lo que apunta es justamente a que no necesites analgésicos locales o medios físicos o analgésicos por boca para solucionar el dolor, sino que vos con la inyección mejores, quizás con la primera, no sé, como poco el 30% de tu dolor, bueno, pero ese 30% que vos mejoraste, lo mejoraste gracias a tu estructura, no lo mejoraste con un agente, vendría a ser que lo tomás todos los días para perpetuar. Sí, lo cual garantiza un resultado más prolongado. Exacto. Entonces vos decís, quizás avanzás más lento, pero más firme, ¿se entiende? O sea, no, sabés que los pasos que diste son pasos seguros. Entonces,
Obviamente las respuestas van dependiendo de cada paciente, depende de cuán precoz consulta, depende de las condiciones que tiene cada paciente de reparación. Digo, no es lo mismo un paciente obeso, diabético o mayor de 65 que un paciente que no tiene ninguna comorbilidad y tiene 50, tiene mejores condiciones para reparar. Claro. Pero bueno, lo importante es eso, que tratemos de apuntar siempre a analizar las causas del dolor, pero además tratar de mejorar las estructuras que están involucradas y no solamente mejorar el síntoma. ¿Y a quién podríamos dirigirnos específicamente? Gente a lo mejor que sus padres quizás tienen ya antecedentes artrósicos, que están ya teniendo alguna molestia al caminar. Sí, para mí lo importante es, si uno tiene antecedentes de artrosis en la familia, si uno tiene antecedentes de una mala pisada, de que mi padre o mi madre tuvo juanete, o mi padre o mi madre fueron operados de cadera muy temprano, por ejemplo, hay alteraciones anatómicas de cadera que son hereditarias. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son factores predisponentes como para que uno diga, bueno, a los 50, por más que incluso no hubiese tenido ningún dolor, no está mal sacarse una placa de rodilla. A los 50, digo, por ejemplo, la articulación femoropatelar, que lo hablábamos la otra vez, lo que es la articulación de la rótula, es una articulación que se desgasta temprano. Si hacemos una resonancia en mayores de 30, tenemos una resonancia con alteraciones, te diría, en un 30% de los casos. Entonces, quizás de nuevo, no da síntomas porque el cuerpo compensa. Bien. Pero el cuerpo te avisa tarde porque resuelve la mayoría de las cosas solo. Pero en ese sentido, uno, si no busca, por ahí llega tarde. Bueno, lo importante es que se puede llegar a una edad avanzada y bien, ¿no es cierto? Sí. Con algún desgaste propio porque siempre lo vamos a tener, pero bien. Esa es la cuestión, tratar de decir, la artrosis es un proceso normal, claro, pero es normal a un grado normal. Hay gente que a los 50 tiene la rodilla de una persona de 80 y ahí sí uno tiene que empezar a decir, bueno, esto no es la artrosis común, es algo que pasó por algo y preguntarse por qué. Bueno, vamos a decir que estamos en el Centro de Medicina Integrativa de los doctores Gusardo y vamos a dar un teléfono. 481-2594 y estamos en 1 de mayo 1901. 1 de mayo y Pasco. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y continuamos con más Televida.